Bueno, pues entonces vamos a empezar con la clase de inactivación y remoción viral, pues esto es en productos biológicos. Ya saben, ¿no? Como siempre, cualquier cosa que no se entienda, pues me dicen. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de los productos biológicos? O cuando yo les digo productos biológicos, ¿ustedes en qué piensan? ¿A qué me puedo estar refiriendo con productos biológicos? ¿En algún tipo de muestra? ¿En algún tipo de muestra? A ver, o ¿alguien más? en todos aquellos productos que pueden ser destinados hacia uso en humanos o alguna otra cosa así. Más bien eso, ¿no? Cuando hablamos de productos biológicos, más que hablar de, por ejemplo, las muestras que ustedes toman en el laboratorio cuando llega un paciente con una enfermedad, que a lo mejor es un poquito más como que de repente, o a lo mejor cuando yo estudiaba era mi percepción, ¿no? A lo mejor ya espero que ustedes tengan una percepción diferente, que el QVP no nada más pues se puede dedicar a un laboratorio clínico y analizar muestras y a tomar sangre y hacer estudios clínicos, ¿no? Sino que el QVP también se puede dedicar a la industria y como por ejemplo les decía, el QVP Lalo, él por ejemplo trabajó en la producción de vacunas, ¿no? En la producción de antivenenos, en otras cosas, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes también pueden llegar de repente a dedicarse a este tipo pues de cosas. De repente decir, bueno, pues yo entro a trabajar en un lugar donde se producen algunos reactivos o, por ejemplo, se obtiene alguna hormona a partir de un producto biológico, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con productos biológicos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya, claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de insulina, pues más bien la forma de producción de esta insulina, pues ya más bien es como hacer la proteína recombinante y de ahí aislarla y todo, ¿no? O, por ejemplo, de factores de crecimiento, algunas hormonas ya se han podido también producir de forma, pues, recombinante, ¿no? Y entonces ya lo único que tienes que hacer es tener tus bacterias, estar sintetizando la proteína, producirla, purificarla. Y pues ya tienes tu proteína, ¿no? Todavía hace mucho tiempo, pues muchas de esas proteínas, hormonas de crecimiento, se aislaban de tejidos de humano, ¿no? La insulina se aislaba directamente del páncreas. Entonces imagínense, pues todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? Incluso ahora, si ustedes hablan de una insulina producida incluso de forma así recombinante y de forma industrial, pues de todos modos eso no quiere decir que pueda estar o que vaya a estar totalmente estéril, ¿no? Entonces sí, realmente pues a eso es a lo que nos referimos con productos biológicos. Bueno, pero pues no solamente eso, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si ustedes trabajan en el área clínica, ¿no? Tan solo incluso desde ahí, o sea, ya no irnos a la industria y así como todo muy diverso, ¿no? Si por ejemplo ustedes dicen que un cierto paciente necesita ser transfundido con, por ejemplo, plaquetas, con suero, con glóbulos rojos o con sangre total, ¿cuáles son los riesgos que puede tener ese paciente con esa transfusión al aplicarle este tipo de productos biológicos? ¿Que se contagie de alguna enfermedad? Que se contagie de alguna enfermedad, porque ya nosotros hablamos de la patogénesis en teoría y ya vimos que los virus, independientemente del virus que sea, aunque tú digas, pues es que es parotiditis o es sarampión que está en la piel, pero hay momentos en los que está en la sangre, pero además peor cuando o sea, mientras que está en la sangre circulando, es justo cuando no tenemos síntomas, signos y síntomas. Entonces, bueno, a lo mejor pues ustedes podrán decir, bueno, pero pues un niño no va a ir a donar sangre, ¿verdad? Ni mucho menos. No, obvio no. Pero a lo mejor un adulto que... Otra cosa que nosotros también hemos hablado, por ejemplo, ya en teoría, por ejemplo, cuando hablábamos de rotavirus, ¿no? Decíamos, bueno, este virus no es que ya no infecte a los adultos,
Pero pues en adultos generalmente tú ya no vas a ver una enfermedad porque pues ya tienes anticuerpos, ya te encontraste antes con el virus y todo. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no tengas una infección que no estás detectando, ¿no? Que al final dices, bueno, si mi sangre con un poquito de rotavirus se la pasa a otro adulto que también ya tiene pues toda la respuesta inmune montada contra ese virus, a lo mejor tampoco es una cosa dramática. O sea, igual a lo mejor tampoco le va a pasar nada, aun cuando le estés metiendo el virus literal en la sangre, ¿no? Pero ¿qué tal si ese individuo es un individuo que pues si le están transfundiendo sangre, pues es por algo, ¿no? Seguramente pues no está sano en su casa muy feliz. Si a lo mejor es una persona que tiene el sistema inmune deprimido, que está luchando con una enfermedad grave o alguna cuestión así, y tú además le metes un agente etiológico, un patógeno, pues a lo mejor ahí esa persona puede tener un problema mayor, ¿no? Lejos de estarle ayudando. Entonces, pues sí, en efecto, esos pueden ser los riesgos, que haya por ahí alguna enfermedad que tú le estás, pues literal metiendo, ¿no? Con estos productos biológicos que tú le estás dando, en teoría para aliviar su salud o para tratar de ayudarle, ¿no? Entonces vean que en realidad sí es o sí puede ser un problema, ¿no? Esto de los virus en sangre o en productos biológicos. Como yo les decía, incluso, por ejemplo, ya si hablamos de una proteína recombinante, de todos modos tiene riesgo pues de contaminarse. A lo mejor incluso no en la, no en la producción como tal, ¿no? No al momento de la producción, sino a lo mejor en el momento en que estás envasando el producto, en las líneas de producción, ya a lo mejor en pues estos fermentadores, ¿no? Que ya a ustedes les han mostrado. Entonces realmente pues sí puede llegar a ser un problema esto de la presencia de virus en estos productos biológicos. Entonces sí tenemos riesgos. ¿Qué riesgos creen ustedes que pueda haber? O sea, me refiero ya como qué virus ustedes creen que pueda ser común o que sea muy factible encontrar en sangre. Hepatitis. Hepatitis, por ejemplo. VIH. VIH. ¿Algún otro que se les ocurra? Pues fíjense que ahorita sus compañeros dijeron por lo menos dos súper importantes, hepatitis y VIH, porque además ya hablamos también en teoría de lo que son las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. ¿Qué característica tienen justo estos virus que ustedes acaban de mencionar, hepatitis y VIH? Con Que respecto tienen a un, la infección. ay, perdón, que tienen un estado latente. Más que estado latente, que son infecciones crónicas. Acuérdense que el que es latente es herpes. Latente quiere decir que de repente va a tener periodos de infección, después va a disminuir, incluso puede aparentemente estar eliminado del cuerpo. Ustedes ya saben que no está eliminado, que está en los ganglios de forma episomal. Pero bueno, o sea, si nosotros midiéramos, digamos, la producción de partículas virales, no veríamos partículas virales. A eso nos referimos con que está latente. En el caso del virus de hepatitis C, por ejemplo, hepatitis B, en el caso del virus de VIH, sí hay producción de virus. Y en realidad ese es el problema, porque a lo mejor con herpes que está latente, pues puedes decir, bueno, si al final no hay producción de virus en un momento dado, pues lo más probable es que tampoco vaya en la sangre. Pero, por ejemplo, estos virus, hepatitis C, hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia, que además su blanco son justo los linfocitos T que están en la sangre, pues lo más probable es que sí encuentres una gran cantidad de partículas virales, o a lo mejor incluso no una gran cantidad, porque a lo mejor sí justo estamos en ese periodo en que la producción es muy bajita, pero volvemos a lo mismo, se lo estás pasando directamente a la sangre a otro individuo que a lo mejor está enfermo, que su sistema inmune está funcionando mal, que tiene otros problemas o que tiene un problema de cáncer o que a lo mejor le hicieron un trasplante y que de forma artificial con medicamentos le están bajando su sistema inmune y tú todavía le metes un virus, ¿no?
que a lo mejor no está en grandes cantidades, pero es un virus además peligroso. O sea, ya dijimos, ¿no? Que el virus de inmunodeficiencia humana, si no tomas medicamentos para controlar la infección, es un virus mortal, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? La gravedad del asunto. Entonces, por eso es muy importante, pues, tener en cuenta esto, ¿no? Y entonces, sí, aquí ustedes pueden ver en esta tabla que tenemos de una guía de recomendaciones de la OMS, precisamente de recomendaciones. De hecho, ahorita casi todas las imágenes que les voy a presentar vienen de esa guía, de cómo trabajar con hemoderivados, o mejor dicho, cómo hacer el control para evitar que en los hemoderivados pues haya virus. Y entonces sí, se ha visto que los virus más importantes que pueden estar en la sangre son justo los que ustedes ya mencionaron: hepatitis B, hepatitis C, el virus de inmunodeficiencia, hepatitis A también, aunque hepatitis A no es crónico, pero también es una enfermedad que puede estar ahí, ¿no? Y también incluso el parvovirus B19. Este parvovirus, nosotros ya también hemos mencionado que hay parvovirus que solo afectan a los perritos, ¿no? Y les causa el moquillo, y que eso generalmente no se transmite a los humanos, pero justo este parvovirus sí. Y de nuevo, si tienes una persona que está inmunodeficiente, que tiene algún otro problema y todavía le metes un virus, pues está mal, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que, pues si bien la prevalencia no es tan alta, cuando, por ejemplo, porque otra cosa es que recuerden, o no sé si ustedes han donado sangre alguna vez, cuando ustedes donan sangre, además de todos los requisitos que les piden, ¿no? Requisitos personales, bueno, de que sean mayores de edad, de que no estén enfermos justo en ese momento, de que no tengan temperatura también en ese momento, que tengan una cierta, un cierto peso, una cierta talla, etcétera. Pues también les toman muestras para hacer un examen, y generalmente en ese momento, antes de que los pasen a donar, les hacen un screening, ¿no? De algunas cuestiones. Incluso después, cuando ya se tomó la muestra de sangre, muchas veces esta muestra se hace un pool, y de ese pool pues se mide o se verifica que no haya este tipo de virus, pero aún así pues pueden ir, ¿no? Especialmente si además no se hace ese control de calidad, pues ustedes pueden ver que realmente sí hay posibilidades, si no así muy elevadas, pero sí puede haber riesgos, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que hepatitis B, en individuos que no se hacen o que no se han hecho como una prueba previamente, se puede localizar en 1 de cada 10,000. O sea, aparentemente no son tantos, ¿no? Pero ¿cuántas bolsas de sangre se están a veces produciendo al día, ¿no? Hepatitis C pues está peor, porque la prevalencia va de 1 a 50 a 1 a 100. O sea, sí ya es un riesgo mucho mayor. El virus de inmunodeficiencia se ha encontrado en 1 en 1000. Entonces también lo mismo, este es un riesgo elevado, ¿no? Hepatitis A, ese es menos riesgoso, pero a la vez también es un virus más sencillo. Ese solamente se ha visto que su prevalencia va más o menos entre 1 en 500,000. Entonces, bueno, la prevalencia es menor, ¿no? Pero de todas formas, pues está ahí el riesgo latente. Parvovirus también es de alta incidencia, o sea, sí se ha visto que hay una buena cantidad de parvovirus en este tipo de muestras, por ejemplo, en 1 de cada 1000. Entonces eso también pues es elevado, ¿no? Pero además ustedes dicen, bueno, ¿y qué tanto virus hay en la sangre? Por ejemplo, de hepatitis B, puede ser que lleven desde 1 por 10 a la 3 hasta 1 por 10 a la 8. Imagínense tener 1 por 10 a la 8 virus por mililitro que te los estén pasando en la sangre, ¿no? De hepatitis C también pueden tener de entre 10 a la 4 y 10 a la 6, que también es mucho, ¿no? Entre 1000 y 1,000,000 de virus por mililitro. Entonces, pues sí está, sí puede haber un riesgo bastante alto, ¿no? De hepatitis A también, entre 10 a la 3, 10 a la 5, el virus de inmunodeficiencia entre 10 a la 3 y 10 a la 7. O sea, son cantidades importantes que si te están pasando directamente a la sangre, pues sí te pueden llegar a producir la infección y en lo posterior la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un riesgo importante.
Pero además lo que estamos viendo que pues además de ser pues una buena cantidad de virus, son virus que son muy diversos entre sí. O sea, tienes, por ejemplo, ahí al virus de hepatitis B, que es un virus que es envuelto, que tiene ciertas proteínas, que tiene capsidicosaédrica, que es de DNA, de doble cadena, incompleto. Si se acuerdan, ¿no? De cuando vimos todo esto de la estructura. Este es otro caso, ¿no? De los flavivirus, que son, por ejemplo, el virus de hepatitis C. También son virus envueltos, pero pues obviamente son envueltos con otras proteínas, que por ejemplo aquí el hepatitis B, ¿no? También son de capsidicosaédrica, pero estos son de RNA, o sea, incluso también su forma de multiplicación pues va a ser totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que también lo mismo, ya vimos su mecanismo de multiplicación dentro de la célula y pues es totalmente diferente, ¿no? Si ustedes ven aquí, por ejemplo, el parvovirus, este es un virus mucho más sencillo que estos en cuanto a su estructura. Es un virus desnudo, de DNA, perdón, de una sola cadena. Entonces, lo que quiero en realidad mostrarles con esto es que la diversidad de estos virus es muy grande, ¿no? Puedes tener virus de la familia Hepatnaviridae, de los Flaviviridae, de los, la inmunodeficiencia humana, ¿cuál es? Retroviridae, estos que son parvoviridae, ¿no? Que se parecen un poco a los picorna, pero no son picorna, ¿no? Entonces, vean ustedes la diversidad de estos virus. ¿Cómo le podemos hacer? Pues primero para detectarlos. O sea, ¿cómo detecto toda esta variedad de virus? ¿Cómo me aseguro de que mi muestra o mi sangre, por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar con hemoderivados? ¿Cómo le hago para garantizar que mi sangre, pues, no tenga estos virus? ¿Cómo los detecto en primer lugar? Podría ser por una PCR. Podría ser por una PCR, pero una PCR cualquiera, Luis. No, una PCR múltiple. O también Una, podría ser una anidada. una PCR O un anidada, RT-PCR. un RT-PCR, bueno, para los retrovirus y para los de RNA, pues sí tiene que ser un RT-PCR. Al final, pues bueno, si nosotros ya sabemos el riesgo, cuáles son los virus más comunes, pues igual y a lo mejor te puedes diseñar una PCR o una RT-PCR que tenga iniciadores, pues para varios, ¿no? Y hacer una pan-PCR y entonces ahora detectar un montón de virus en una sola reacción. Pero, por ejemplo, ya también les decía el doctor Fabián, o sea, tampoco es que puedas meter 200 iniciadores y te va a funcionar. Muchas veces entre ellos también se van a inhibir, entonces tampoco es así tan fácil de que digas, ah, pues nada más hago una prueba y ya. Pero además también les decía una cosa muy interesante y una cosa que a lo mejor aquí no hemos dicho, tal vez en otras materias sí lo han dicho. A veces es más fácil declarar, no a veces, siempre es más fácil declarar una muestra positiva que una negativa. ¿Por qué? Porque en la positiva al final cuando a ti ya te sale una PCR o ya te sale la detección de un antígeno por ELISA o por Western blot o por la técnica que ustedes quieran, pues si ya te salió positiva, es positiva y párale de contar. O sea, ahí ya terminó tu análisis. A menos que, claro, necesites saber genotipo o necesites como un detalle más, pues bueno, lo puedes hacer, pero eso ya no cambia que tu muestra es positiva. Si tú quisieras ya dar un diagnóstico clínico, lo puedes hacer. Y a lo mejor le puedes decir al paciente, mira, ya te entrego la parte donde dice que sí tienes tal virus y ahora voy a hacer otros estudios, a lo mejor de tipo epidemiológico o lo que sea, para ya conocer más detalles de tu virus, pero ya el paciente o el médico ya sabe qué es ese virus, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú haces una PAN-PCR y no te sale nada? Pues dices, bueno, es negativo para estos, pero a lo mejor no es negativo para otros, ¿no? Y entonces ahí es donde pueden venir los problemas. Tú no puedes con eso asegurar incluso que tu muestra está totalmente libre de virus. ¿Sí? ¿Sí me explicó?
Tú puedes a lo mejor decir, y bueno, al final si son los de más riesgo, hepatitis C, hepatitis B, inmunodeficiencia, dices, bueno, pues yo hago una prueba para esos tres, y de entrada, si no me sale para esos tres, pues bueno, puedo decir que mi muestra es, si no 100% segura, pero pues por lo menos no lleva virus de alto riesgo. Y pues eso ya es ganancia, ¿no? De entrada. Uh-huh. Pero pues de nuevo, si a lo mejor quieres un producto para, pues para vender, para resolver otra cuestión, por ejemplo, quieres aislar de tu plasma, quieres aislar un cierto factor de coagulación o quieres aislar albúmina, pues siempre vas a tener ese riesgo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para asegurarnos de que no vamos a tener esos riesgos? Para eso inactivamos al virus, ¿no? O inactivamos todos los virus. Exactamente. O sea, sí puedes hacer, y de hecho sí se hacen pruebas, ya les dije, ¿no? Cuando ustedes van a donar sangre, pues sí les hacen pruebas. Si ustedes también donan sangre para la obtención de productos biológicos, o sea, ya no pensando en un hospital, ¿no? Si ustedes donan sangre para la producción de productos biológicos, también seguramente que les van a hacer un screening, ¿no? Les van a hacer pruebas a su sangre antes de a lo mejor hacer el pool, o ya cuando hagan el pool, pues van a detectar de todos modos estos virus. O sea, no vamos a eliminar pues esas pruebas, ¿no? Pero además, pues obviamente estos productos se tienen que hacer algunos ensayos de inactivación viral. Uh-huh. Entonces sí, justamente eso, o sea, a lo mejor más que asegurarnos que mi sangre o que mi producto biológico no tiene absolutamente nada, pues más bien lo que voy a hacer es pues montar algunas metodologías para inactivar todo lo que pudieran tener. O sea, no voy a correr los riesgos. Uh-huh. Pero ahora, de todas formas, hace falta corroborar que mi metodología pues es la adecuada. Pues una vez que se llevó a cabo el proceso de inactivación, si mal no recuerdo, se había comentado que a nuestra muestra se le tenía que poner un virus que nosotros conozcamos y posteriormente pues se hacen estas pruebas de control de calidad y ahí íbamos a ver si crecía este virus o no. Bueno, se multiplicaba este virus o no. Si se llevó a cabo correctamente el proceso de control de calidad, no debería haber el virus que nosotros claramente conocemos, bueno, que nosotros pusimos. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí diferentes modelos virales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para la hepatitis B, no le vas a adicionar a tu muestra hepatitis B. No se la vas a adicionar, no porque no se pueda adicionar. Ah, bueno, para esto vas a separar, tú tienes, por ejemplo, un lote de producción, ¿no? Un lote en donde estás produciendo, o estás, mejor dicho, aislando, por ejemplo, algún factor de coagulación de sangre. Uh-huh. Y entonces tú tienes tu lote de producción. De ese lote de producción tomas una pequeña muestra a la que le vas a hacer todos los pasos que va a seguir el lote de producción. Pero a esa pequeña muestra tú le vas a adicionar un virus. Uh-huh. Y entonces, pues sí, si yo quiero probar que se elimina el virus de hepatitis B, pues es un poco complicado ponerle hepatitis B. Les digo, no porque no se pueda poner directamente a la muestra, sino por el riesgo que puede estar también representando para el analista. Entonces lo que se busca es poner algunos modelos de virus. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, para hepatitis B, ustedes pueden poner un virus de hepatitis B, pero de pato. Uh-huh. O pueden poner el virus de pseudorrabia, uh-huh, que también es un virus si no mal recuerdo, que afecta a bovinos. Uh-huh. Entonces, pues ustedes ya como analistas ya no tienen el riesgo. Uh-huh. No solamente como analistas, en general en el laboratorio, ¿no? Si nosotros estamos trabajando con virus de alto riesgo, para nosotros, ¿qué nivel de bioseguridad tendríamos que manejar? Al menos un nivel 3.
Un nivel 2 o 3, pero además si aquí yo estoy diciendo que se lo vamos a adicionar en grandes cantidades, pues eso quiere decir que primero lo pusiste a replicar en un cultivo o algo así, lo purificaste, lo cuantificaste y después se lo adicionas a tu muestra, ¿no? Entonces, pues obviamente todo ese proceso pues involucra generalmente que tengas que trabajar en un laboratorio de nivel 3. Entonces, imagínense, además esto aumentaría muchísimo los costos de producción, ¿no? El tener que estar manteniendo este laboratorio de nivel 3 para hacer las pruebas. O sea, ya ni siquiera para la producción en sí, sino para hacer las pruebas de la producción. Entonces, si tú adicionas un virus que no es peligroso para el analista y que no va a correr un riesgo para la población, o bueno, un riesgo muy grande, ¿no? A menos que tengas afuera de tu laboratorio, pues un criadero de patos, pues ahí sí les va a producir riesgos, ¿no? Pero pues, obvio no lo vas a hacer así. Entonces, bueno, esa sería la cuestión y la ventaja de trabajar con estos modelos. Por ejemplo, para Eli, sí, ¿te puedo interrumpir tantito? claro. Nada más para completar, bueno, como retroalimentar la pregunta. Aquí lo que hacemos para ver esto de la inactivación, nos traen una muestra de los plasmas, justamente de las bolsas, se toma una bolsa, bueno, se ve cómo se debe monitorear cada uno de los lotes que se tiene de los plasmas o sueros, y de allí te toman, vienen en unas bolsitas especiales. Entonces, dependiendo el número de bolsas que se tenga, se debe muestrar pues una cierta cantidad, ¿no? De acuerdo a las normas. Entonces se toma una muestra, se inyecta en una bolsa que es igualititita a la que se obtiene en la separación, y lo que hacen es traer las muestras y bueno, se evalúa la inactivación. Ellos la someten a 3 metodologías que pueden ser rayos gamma, con riboflavina o con luz UV. Y entonces cada una de las bolsas se le pone la riboflavina en la concentración que dice la norma, se pone la UV el tiempo que diga y con las especificaciones de la lámpara, y con los rayos gamma también tienen un equipo especial en donde meten las bolsas y ahí se pone ya durante cierto tiempo, ¿no? Determinado. Te dan la muestra y tú lo que haces es poner una parte de ese plasma en cultivo celular, y ya ves allí si no solamente en cultivo celular, sino que también haces una titulación por PFUs para ver si realmente tienes o no el virus, y después si la inactivación está siendo completamente efectiva, que haya reducción del 100%. Y entonces no se somete, no, sí se le pone virus a no a la bolsa completa, sino a la muestra que tú estás teniendo. Es una relación entre el volumen total y el volumen que tú te estás llevando para ponerle una concentración que sea correspondiente, y ya pones la muestra antes y después de la inactivación y haces las placas, haces una titulación por PFUs para ver las placas antes y después de la inactivación, para ver también el porcentaje de efectividad de tu proceso. Nada más para decir, a complementar esa pregunta, nada más. Sí, ¿Sí? en ¿Sí, chicos? efecto. Ajá. ¿Sí me expliqué o no me expliqué, chicos? Sí. Profesor. Bueno, gracias, Eli. Sí, entonces, no, al contrario, Pau, porque sí, efectivamente, bueno, yo, por ejemplo, estas cosas las sé en teoría, pero no lo he visto en acción, ¿no? Entonces, pues eso también nos ayuda siempre, nos ayuda a complementar, pero entonces ahora imagínense en realidad la cantidad de trabajo también que es esto, ¿no? Como yo ya les dije, tienes primero que propagar tu virus, titularlo, después lo adicionas en las concentraciones adecuadas para tu muestra, y luego además de eso, pues hay que medir después, ¿no? Una vez que ya sometiste tu muestra a todo el procedimiento, como bien les dijo la profesora Paola, o con los diferentes procedimientos, es más, si haces diferentes procedimientos para tu muestra, tú debes de tener 3 muestras para que veas que todos ellos fueron efectivos, o a lo mejor para que corrobores cuál fue el más efectivo. Y entonces después también lo tienes que titular.
Entonces igual no es una cosa tan sencilla, ¿no? Tiene realmente su chiste. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver. Si nosotros tenemos hepatitis C, algunos de los modelos que podemos utilizar, por ejemplo, el virus de diarrea bovina, que también es un virus de la misma familia, más o menos con las mismas características estructurales. También puedes ocupar el virus SINVIS o el virus de la fiebre amarilla, que si bien este también es un virus peligroso, pero bueno, a lo mejor aquí puedes utilizar la cepa vacunal, ¿no? Y entonces ya estás disminuyendo el riesgo que si trabajaras con hepatitis C. Uh-huh. Para el virus de inmunodeficiencia humana no ha habido un modelo adecuado, entonces generalmente se utiliza el mismo virus. Aquí este es un virus muy riesgoso, sí, ciertamente, ¿no? Pero la ventaja también de este virus, pues es que, pues bueno, como al final no se va a transmitir tan fácil, o sea, no nada más es de que, ay, me cayó una muestrecita en la mano y ya, pues bueno, en ese sentido, pues sí lo ocupan, ¿no? Para hepatitis A, pues no es un virus tan riesgoso, se ocupa también encefalitis A o el virus de encefalomiocarditis, que ataca también, si no mal recuerdo, bovinos. En el caso del parvovirus, pues más bien ocupas parvovirus que son exclusivamente caninos o exclusivamente porcinos. Uh-huh. Entonces, pues realmente puedes tener ahí estos modelos, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Por aquí en el chat vi una pregunta que dice, ¿por qué sí se puede donar sangre si la persona tuvo hepatitis antes de los 10 años, pero no si se enfermó después de esa edad? Bueno, justo mañana vamos a ver la clase de hepatitis, ¿no? Y mañana seguramente nos quedará muy claro. Pero desde ahorita, pues les comento, y ya lo estamos viendo aquí, no hay un solo virus de hepatitis. Existe hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Uh-huh. Pero además, no solamente es que sean A, B, C porque son serotipos o así, sino que son virus totalmente diferentes. El virus de la hepatitis C es un flavivirus. El virus de la hepatitis B es un hepatnavirus, que además es de DNA incompleto, de doble cadena. El virus de hepatitis A es un picornavirus, que es más bien parecido al virus de polio, que incluso es desnudo y es de RNA. Entonces pueden ustedes ya ver que son virus totalmente diferentes. Uh-huh. ¿Por qué todos te producen hepatitis? Porque tienen el mismo órgano blanco. Y entonces por eso la sintomatología es, si no idéntica, pero es muy parecida. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Además, entre estos virus, hepatitis B y hepatitis C son virus que se pueden transmitir de persona a persona, pero solamente se pueden transmitir por transfusiones sanguíneas, por relaciones sexuales, por transfusiones. O sea, son virus que se transmiten por contacto directo con la sangre, básicamente, ¿no? O con fluidos, pues, corporales, pues, por ejemplo, como las secreciones vaginales, el semen, ¿no? Que sí necesitan como más contacto. El virus de hepatitis A es un virus que se transmite más bien por los alimentos. Uh-huh. Pero además también una diferencia importante es que el virus de hepatitis A te da una infección aguda. Esto quiere decir que sigue todas las gráficas que hemos visto, ¿no? De que el virus al momento de la infección empieza a aumentar su producción, llega a un pico y disminuye y se elimina completamente del cuerpo. Uh-huh. Mientras que los virus hepatitis B y hepatitis C te pueden producir infecciones crónicas. He ahí la diferencia fundamental. ¿Por qué antes y después de los 10 años? Se considera que antes de los 10 años las personas pues generalmente todavía no inician su vida sexual activa y que si en algún momento de la vida, antes de los 10 años, tuviste hepatitis, pues fue producida por hepatitis A, que no es un virus que sea crónico. Entonces, tuviste a lo mejor a los 7 años hepatitis A, pues obviamente sobreviviste a la infección, te curaste, es decir, eliminaste al virus, y pues ya sigues tu vida feliz y contento. Y entonces sí puedes donar porque pues la probabilidad de que tengas hepatitis en la sangre pues es básicamente nula.
Pero, ¿qué pasa si adquiriste una hepatitis después de los 10 años? O ya en la vida adulta en realidad, ¿no? Más bien la edad de los 10 años no quiere decir que a partir de los 10 años ya puedas tener una vida sexual activa, pero bueno, se considera que antes es muy raro. Entonces, ya si tuviste en la vida de adolescente o en la vida adulta, ya tuviste hepatitis, ahí sí puede ser, incluso si no te hicieron pruebas como para distinguir entre los virus, pues puede ser que a lo mejor tengas hepatitis B o hepatitis C, aunque estos virus sí se llegan a curar, pero el porcentaje de permanencia es relativamente elevado, de infección crónica. Entonces, pues por eso es que después, si te dio hepatitis después de los 10 años, mejor se prefiere que no se corre el riesgo de que dones, porque si de casualidad te infectaste con hepatitis B o hepatitis C, pues puede ser un riesgo tu sangre. ¿Sí me explico? Sí, profesora, gracias. Bueno. De Paulette. Bueno, entonces esa es la diferencia, ¿no? Vamos a ver cuáles son algunos métodos de inactivación viral. Como yo les decía, esta información yo la saqué de la guía de la OMS, pero por ejemplo ahorita la doctora Paola ya nos dijo unos métodos más, ¿no? Que pueden ser incluso métodos físicos como luz ultravioleta o rayos gamma. Pero además también podemos tener otros métodos físicos, que son la pasteurización, la aplicación de calor seco, la aplicación de calor húmedo o la liofilización. También podemos tener algunos métodos químicos, como son la adición de algunos detergentes, la disminución de pH o de sustancias que van a inactivar al virus. ¿De qué va a depender que nosotros utilicemos cualquiera de estos métodos o de los que nos mencionaba, por ejemplo, la doctora Paola? ¿Tipo de muestra? Básicamente eso, ¿no? Del tipo de muestra y lo que quieras llegar a obtener. Si al final, como yo les decía, quieres obtener algún factor de coagulación o alguna proteína de tu suero, ¿qué pasa si esas proteínas les ponemos algún agente químico que va a dañar a las proteínas? Pues te la estarías echando, ¿no? Tu proteína de interés. Y entonces al final sí, tienes una muestra que ya no tiene virus, pero que tampoco tiene tu proteína de interés. Y entonces, pues eso y nada es lo mismo. También, por ejemplo, el uso de algunas metodologías. ¿Qué pasa? Que se supone que estoy conectado, ¿no? Déjenme ver, creo que ya no estoy conectado. Me refiero a la computadora, a la corriente eléctrica. Bueno. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Entonces, pues sí, justo va a depender, ¿no? De qué es lo que tú necesitas, pues cómo es, qué metodología vas a aplicar. Y pues a veces tampoco necesitas como tener el hilo negro, ni saberte todas las metodologías, ni mucho menos. Muchas veces ya la misma producción de un cierto producto biológico, pues te indica, ¿no? Cuáles pueden ser algunas buenas metodologías para ello. Como les decía, al final o sea, el hecho de, obviamente nosotros nuestra clase la referimos a virus, pero, por ejemplo, si produces una proteína albúmina recombinante, también se puede contaminar con bacterias, ¿no? Y si, por ejemplo, tú aplicas pasteurización, calor seco, calor húmedo, o haces una liofilización, pues obviamente también puedes eliminar ese tipo de patógenos. Entonces, en realidad también estamos matando estamos matando varios pájaros de un tiro, ¿no? Te estás asegurando que tu producto biológico sea totalmente seguro, tanto en la cuestión viral como en la cuestión bacteriana, ¿no? Pero bueno, regresamos otra vez, aterrizamos nada más a los virus, que es lo que ahorita a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, algunas metodologías que nos pueden servir bastante bien para ciertos productos biológicos son, por ejemplo, la pasteurización. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que ahorita ustedes todavía no tienen producción de biológicos, que seguramente también este tema lo retomarán ahí. No tienen todavía también alimentos, ¿o ya llevaron alimentos?
No, profesor. No, todavía no. ¿no? Bueno, pero ¿alguien sabe en qué consiste la pasteurización? A grandes rasgos. Aumentar y disminuir la temperatura drásticamente. Hacer como una especie de choque térmico, ¿no? Aumentar la temperatura y después disminuirla. Pero además, ¿cuáles son las características ahí? ¿Por cuánto tiempo? Me refiero. ¿Por cuánto tiempo aumentas y disminuyes la temperatura? Es que realmente son por ciclos. Se pasa a través de varias tuberías y en esas tuberías están a determinada temperatura y se van haciendo varios ciclos de estos choques térmicos. Pero además es muy rápido, no es un procedimiento que pasa el flujo por las tuberías y pasa muy rápido. Entonces, más bien ese es como el éxito, ¿no? O la ventaja de la pasteurización, que si bien estás haciendo un choque térmico y estás subiendo las temperaturas y las estás bajando, pero no lo estás dejando mucho tiempo. En ese sentido, puedes conservar bastante bien las propiedades, por ejemplo, de las proteínas, pero sí estarías eliminando la viabilidad pues, de muchas bacterias, ¿no? En el caso de los virus, pues también se pueden ver afectados por la pasteurización. Y entonces, aquí nos ponen dos ejemplos. El virus Simpis, que ya les decía, ¿no? Que es un virus que se ocupa como de modelo para hepatitis C. Ven que es un virus envuelto, ¿sí? Es un virus envuelto que tiene su cápside icosaédrica y pues adentro su material genético. Entonces, lo que ellos hacen es pues poner diferentes horas, ¿no? O medir a diferentes horas de este procedimiento. Y ven incluso que desde, o sea, ellos adicionan 4.5 de virus, 1 por 10 a la 4.5. Como les decía la profesora Paola, obviamente van a ajustar las concentraciones a la cantidad de la muestra, pero esto obviamente es por mililitro. Y además lo ponen en concentraciones que pues van a ser similares a las que podrías encontrar en tu muestra biológica, ¿no? Y entonces ven que prácticamente después pues ya no tienen virus, incluso desde media hora o una hora de procedimiento, ya no tienen virus. Entonces este procedimiento, pues por ejemplo, ha demostrado ser bastante efectivo para pasteurizar soluciones de albúmina al 5%, llegando a 60 grados centígrados máximo, ¿no? Lo mismo pasa como, por ejemplo, con este virus de la encefalomiocarditis. Este virus, lo ponen como muestra, digamos, o como modelo del virus hepatitis A. Y lo mismo, pueden ver que prácticamente a la media hora de procedimiento ya no tienen virus. Y este es un virus desnudo, de RNA. Entonces pueden ver que la pasteurización les puede servir tanto para eliminar virus, desnudos como para eliminar virus envueltos. Sí, así es. Otra sustancia u otro producto biológico que también se ha visto que la inactivación de virus es muy eficiente por pasteurización es, por ejemplo, la obtención del factor de coagulación 8 a partir de sangre. Y entonces también aquí se ve que pueden eliminar virus como virus de inmunodeficiencia, como citomegalovirus, como Epstein-Barr, herpes simplex, como bien decíamos, no son virus que a lo mejor estén en gran circulación en la sangre, pero sí pudieran llegar a estar. Y además son virus que son muy grandes, muy complejos, de DNA, acuérdense de toda esa estructura, ¿no? Virus polio, que por el contrario es un virus desnudo, pequeñito, simple, ¿no? Incluso el virus de vaccinia. ¿Alguien sabe cuál es el virus de vaccinia? ¿Qué nos causa el virus de vaccinia? Bueno, de hecho creo que ya lo hemos comentado. Sí, creo que lo Por historia, sí. ¿Sí pasó? ¿Qué pasó, Cristian? Perdón. es que sí lo habíamos comentado, profesor, pero estoy tratando de recordar. Es la viruela, profesor. Es la viruela. Exactamente. Que claro, ahorita pues se supone que la viruela ya es un virus que está totalmente erradicado, pero bueno, o sea, puede haber virus de la misma familia similares, ¿no? Que pudieran estar de repente pues en estas muestras.
Entonces, todos estos, pues la pasteurización es capaz de eliminarlos. Entonces, vean que pues ya teniendo este tipo de procedimientos, en realidad podemos eliminar o inactivar, mejor dicho, porque aquí no los estamos eliminando. No es que está separando el virus. Esa es la diferencia, además, entre inactivación y remoción. Ahorita estamos viendo puros métodos de inactivación, ¿sí? En donde sigue ahí la partícula viral, pero ahora ya va a estar inactiva. Y pues al final es lo que nos importa, ¿no? Más que quitar todos los componentes, lo que nos importa es que si hubiese por ahí alguna partícula viral, esta no se activa y no te pueda producir una infección al momento que tú pues utilices ese medicamento o esa sustancia en una persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos una imagen de nuevo del virus de inmunodeficiencia y pues una del virus herpes, ¿no? Nada más para que recuerden y visualicen que este tipo de metodologías pues pueden funcionar para virus muy diversos. Vamos a ver, si nosotros hablamos de otro tipo de inactivación, por ejemplo, por calor seco, se ve que también se pueden eliminar tanto virus envueltos como virus no envueltos, como serían parvovirus y polio, y de entre los envueltos, pues también se utiliza como modelo el virus Simbis. Entonces aquí lo que hicieron fue tratar este factor de coagulación a 80 grados centígrados, y también ven que incluso poniendo cantidades muy elevadas del virus Simbis, o sea, ponen por acá 4.5 y acá están poniendo, no es cierto, 5, 1 por 10 a la 5 y 1 por 10 a la 7 virus. Obviamente, si ponen más, pues va a tardar más en disminuir, pero en realidad ven que a las 48 horas ya no tienen nada de virus, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta medición sí le hicieron a diferentes tiempos y pues ustedes van viendo, ¿no? Cómo después de aplicar este calor seco, pues realmente va disminuyendo la cantidad de virus, ¿no? Ahora aquí, claro, hacen el procedimiento y después miden la progenie viral, o sea, no es que la tengan 72 horas a 80 grados centígrados, ¿no? Pero vean que pues realmente está disminuyendo la progenie viral hasta el grado que pues ya no hay. Lo mismo pasa con los virus no envueltos, aunque vean que estos como que tardan un poquito más. ¿Por qué será? ¿Por qué será que es más difícil eliminar este tipo de virus? Ya había comentado la profesora que más que la envoltura les causa alguna resistencia o que los haga más fuertes, de hecho los hace más débiles, ¿no? Entonces el hecho de que no tengan esa envoltura no los hace tan susceptibles, podría así decirlo. Sí, pero ¿por qué la envoltura te hace más susceptible? Bueno, como virus. ¿Por qué los hace más susceptibles a los virus? Podríamos decir, profesora, que algunas de estas envolturas tienen en su exterior proteínas y esto hace que pues nosotros sabemos que alguna variación en algún factor, pues las proteínas se ven un poquito más afectadas. Pero pues acá es pura proteína. De hecho, acá es más proteína que la que pudieran tener aquí. Pero por la pérdida de la envoltura, ellos pierden automáticamente la capacidad de infectar a su hospedero. Sí, o sea, sí, las proteínas son sensibles al calor. Las proteínas son sensibles a la disminución de pH, ¿no? Las proteínas son muy sensibles a muchas cosas, en efecto. Pero los lípidos son más sensibles. Los lípidos, si ustedes les ponen calor, esto se disocia fácilmente. Acuérdense que además estas membranas son, pues, se puede decir que idénticas o casi idénticas a lo que son las membranas celulares, que en realidad son estos mosaicos fluidos. O sea, de entrada, la estructura de un lípido, pues siempre es un poco más laxa, ¿no? Que la de una proteína. Pero no solamente eso, o sea, la laxitud también depende, pues, de las interacciones que tienen entre ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, para que se forme la bicapa, pues también tiene que haber una cierta cantidad de humectación. ¿A qué me refiero con humectación? Pues ustedes tienen acá la cabecita, ¿no? Del fosfolípido y acá tienen los lípidos. Esto está interaccionando con agua y acá abajo lo mismo.
Si ustedes también están quitando acá la humectación, esto se va a disociar porque ya no tiene con quién interaccionar. Entonces, incluso eso, la desecación también les va a afectar, cosa que, por ejemplo, estos virus no. Aquí las interacciones más importantes son entre estas proteínas, y además recuerden que una vez que se forman las cápsides, esto es más parecido a una estructura cristalina. Las estructuras cristalinas siempre son más resistentes, sus propiedades fisicoquímicas son más, no lo voy a decir más fuertes, pero ahorita no se me ocurre otra palabra. Son más estables, esa es la palabra. Las estructuras cristalinas son más estables que, por ejemplo, estas estructuras de bicapa lipídica. Estas son menos estables. Entonces, por eso es que estos virus son más sensibles. El problema no son las proteínas que tienen en su cápside. El problema es que una vez que esta envoltura, si se disocia, como esta proteína, estos lípidos, perdón, están sosteniendo a las proteínas que están ahí, aunque la proteína estuviera intacta, aunque la proteína estuviera funcional, si esta membrana se deshace, pues ya se deshizo el virus, ya el virus no va a ser infectivo. ¿Sí? ¿Sí queda un poco más claro por qué los virus envueltos son más sensibles? Sí, profesora. Más bien es eso, por sus características fisicoquímicas. Entonces, bueno, esto es por calor seco, ¿no? Como les decía, también pueden aplicar calor húmedo, también van a haber una inactivación de los virus. También pueden hacer la liofilización. ¿Alguien sabe qué es la liofilización? No recuerdo bien, pero se congelan, algo así como que se deshidratan los productos. Se deshidratan los productos y entonces más bien vamos a pasar como del estado sólido, o sea, porque primero se congela y luego una vez congelado, se hace que se evapore el agua para que ya nada más nos quede el producto en polvo. Entonces, eso es compresión, básicamente. Entonces, al aplicar grandes presiones, se va a evaporar el agua y te queda el polvo. Una vez que tu producto está disecado, pues obviamente va a ser más resistente en general, ¿no? A todos los procedimientos a los que después se les someta. Incluso también en la comercialización, pues es más fácil que tú vendas un producto en polvo, que después el usuario final lo rehidrate y lo use, en lugar de estar, por ejemplo, manteniendo la cadena fría o manteniendo ciertas condiciones para ese producto. Yo creo que ustedes lo han visto, muchas inyecciones, muchos productos inyectables que ustedes usan o han usado en su vida, muchos se los venden así justo, en el frasquito que es polvito, y les dan aparte la solución para resuspender, y entonces lo usas en el momento, entonces ya no necesitas pues hacer otra cosa, ¿no? Muchos antibióticos también se los venden así, liofilizados, y ya nada más para que ustedes les adicionen el líquido. Incluso después a veces la cajita, ¿no?, del producto o el envase te dice, una vez que ya lo hidrates, manténlo en refrigeración. E incluso en refrigeración después de 7 días no te sirven. Entonces esas son las ventajas que te da liofilizar un producto, que tú mientras que lo tengas en polvo, mientras que tú lo tengas en polvo, pues el producto va a ser muy estable y no le va a pasar nada. Y una vez que lo hidratas, pues entonces sí tienes que tener más cuidado. Pero pues ya es un cuidado que debe de tener, por ejemplo, el usuario final, ¿no? Y para su comercialización es más fácil. Entonces muchas veces lo que se hace con estos productos pues es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el factor de coagulación muchas veces también se liofiliza, y pues además de que tienes que el producto va a estar en una forma más fácil para su venta y su distribución, pues vas a tener que eliminas a los virus por, justo como les decía hace rato, justo toda esta desecación, esta pérdida de la estabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que se ve es que esto es más efectivo justo para virus envueltos, ¿no? Por ejemplo, el virus vaccinia, herpes, parasimbis, ¿no? Para los virus desnudos no es tan efectivo como, justo como decíamos, ¿no? Al final los virus desnudos,
pues no tienen ese lípido que se puede simplemente deshacer y ya inactivar el virus, ¿no? Este sí necesita, como son más estables, pues también van a resistir más a todo este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también nada más un ejemplo, ¿no? De las estructuras para que no pierdan de vista esto. Muchas veces también podemos adicionar detergentes, pero pues bueno, obviamente aquí va a ser en una concentración adecuada, que tampoco dañes tu producto o que al momento de aplicárselo al usuario final, pues lo vayas a intoxicar con tanto detergente. O sea, no le vas a poner 3 litros de detergente, ¿no? Pero bueno, obviamente se va a manejar en condiciones adecuadas. Aquí ustedes también, ¿cuáles creen que sean los virus que sean más fáciles de eliminar por la adición de detergentes? Los envueltos. Los envueltos. Los envueltos, de hecho, incluso a los desnudos, el detergente casi no les hace nada. Y pues bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Que también, por ejemplo, una medida muy importante para el control de la enfermedad del virus SARS-CoV-2, pues es justo lavarse las manos y lavárselas con jabón. No nada más, ay, pues voy y me enjuago. O sea, el enjuagarte con agua sí vas a eliminar por arrastre algunas partículas, pero no las vas a inactivar. Y no, puede ser que no las elimines del todo de tus manos, pero si utilizas detergente o jabón, pues ya lo vas a poder hacer. Incluso cuánto tiempo les dicen que se tienen que estar lavando las manos. ¿No se acuerdan? 30 segundos. 20, 30 segundos, o sea, ni siquiera es que digas, ay, pues es que tengo que estar 5 minutos acá, talle, talle. No, o sea, con 20 segunditos es suficiente. Entonces vean la acción tan rápida que pueden tener los detergentes sobre estos virus envueltos, ¿no? Obviamente lavarte las manos también con jabón y hacer un lavado más exhaustivo puede favorecer el arrastre de otros virus, ¿no? Que son virus desnudos, pero no es que los inactives, ¿no? Que sería como la diferencia. Regresando aquí al punto, por ejemplo, en la producción de fibrinógeno se ha visto que pues es tiene una cierta efectividad utilizar detergentes, ¿no? Y entonces aquí lo que les ponen es Twin, diferentes concentraciones, ¿no? De Twin, y ven que efectivamente pues prácticamente desde la media hora de que pues ya hicieron el tratamiento de estos detergentes o la adición de estos detergentes, pues ya prácticamente no encontramos virus. Esto pasa con el de la diarrea bovina y también con el virus de la estomatitis vesicular. Este virus de la estomatitis vesicular es un rhabdovirus. Este es pariente cercano del virus de la rabia, que era el que vimos la clase pasada, antepasada, en teoría. O sea, lo mismo, ¿no? Pueden ver que básicamente pues son virus envueltos, ¿no? Aun cuando sus características estructurales sean pues muy diferentes, aquí la efectividad, digamos, es por la presencia de la membrana. Bueno, se ha visto, ¿no? Que virus que se pueden inactivar efectivamente por este tipo de tratamientos son el virus de la estomatitis vesicular, el virus Invis, el virus Endai, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y el virus de inmunodeficiencia. De nuevo, pues son virus totalmente diferentes entre ellos. Aquí la característica es que todos son envueltos. Ay, ya me regresé, miren, esta la puse mal, inactivación por pasteurización. Bueno, ya habíamos pasado ese tema, pero bueno, qué bueno que salió aquí porque esta parte es importante y como puse mal esta diapositiva, no se las había dicho. Muchas veces también en los procedimientos de pasteurización, de aplicación de calor y varias cosas, a veces se les ponen sustancias protectoras. Por ejemplo, aquí, para pasteurizar el factor de coagulación, les pusieron sucrosa y les pusieron glicina. Esto es para proteger al producto de que tenga cambios, ¿no? Durante el procedimiento. Pero la desventaja de usar este tipo de productos protectores es que también van a proteger a los virus. Y entonces ustedes
si tienen todavía en cuenta la imagen que teníamos de virus inactivados por pasteurización, yo les decía que incluso desde la media hora ya se veía inactivación. Aquí no, aquí se requiere más tiempo, ¿no? Pero pues entonces, pues de nuevo, ¿no? Ya será cuestión de revisar los procedimientos, de ver en un momento dado qué es lo que te conviene más, que a lo mejor pierdas una cierta efectividad de tu producto, pero elimines totalmente los virus, o que no se eliminen en su totalidad, pero tu producto sea muy bien protegido, ¿no? Puede ser que ocupes este procedimiento en donde no eliminas completamente los virus, si al final después, por ejemplo, tu producto lo vas a liofilizar, porque ahí estarías aplicando como dos métodos diferentes, ¿no? Y a lo mejor aquí ya bajaste la cantidad de virus y ya al momento final de liofilizarlo, pues ya eliminas todo lo que quedaba, ¿no? O bueno, inactivas todo lo que quedaba. ¿Sí me explico? Pues muchas veces en la producción puede ser así, que no necesariamente pongas la metodología que te va a eliminar todo desde un principio, pero si la acompañas después de otra metodología, puedes al final lograr tu objetivo y puedes tener muy buenas concentraciones o muy buena actividad de tu producto. No sé si me explico. Ahora, claro, yo no tengo experiencia en estas cuestiones de la industria, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pues ya si alguien llega a trabajar en este tipo de lugares o con esta producción, por favor avísenos para que nos pasen también un poco de su experiencia, ¿no? Como lo estamos haciendo con Lalo. Ay, sí. Lo estamos explotando, ¿verdad, Pau? Sí. Pues ahí no nos, es explotación, Nelly, no la debía. Sí, nos hizo batallar de alumno. No, no es cierto, la verdad fue buen alumno. La verdad es que no nos podemos quejar. Entonces, pues sí, estamos aprovechando sus conocimientos y su experiencia. Su experiencia Bueno, su experiencia, exactamente. Bueno, chicos, entonces regresando al tema, para que no se nos vaya, ¿no? Ya terminamos la parte de inactivación, por lo menos pues algunas de las metodologías. Como bien ya les dijo la profesora Paola, puede haber varias, ¿no? Tampoco se queden con que estas son las únicas. También puede haber aplicación de luz ultravioleta, de rayos gamma. Todo va a depender de qué tan efectivas sean para cuidar también tu producto. Porque acuérdense que además, por ejemplo, ¿cuál podría ser una desventaja de utilizar luz ultravioleta? Pues podríamos decir, profesora, que la luz ultravioleta a veces causa como mutaciones. Podríamos afectar el DNA de los virus o su genoma. Exactamente, o sea, claro, lo utilizas justamente como método de inactivación porque puedes dañar el genoma. Pero si eso vas a utilizar, por ejemplo, sangre total, o quieres utilizar plaquetas, o quieres utilizar, no sé, alguna estirpe celular, pues obviamente no le vas a poder aplicar luz ultravioleta, porque así como la luz ultravioleta va a causar inactivación del virus por generación de mutaciones, pues lo mismo te puede pasar con tus células, ¿no? Entonces, obviamente el uso de células también como terapia, pues es limitado, ¿no? Por todas las implicaciones que esto puede tener. Pero pues si ese fuese el caso, si ese fuera el uso que le vas a dar a tu producto, pues ahí no lo puedes aplicar, ¿no? Claro, si estamos hablando como ahorita de todo lo que hablamos, de albúmina, de factor de coagulación, de fibrinógeno, de proteínas, pues sí lo podrías utilizar, porque la luz ultravioleta no afecta tanto a las proteínas, ¿no? Como a los ácidos nucleicos. Entonces, la elección de tu método, de nuevo, pues va a depender de tu producto también, ¿no? Como ustedes bien lo mencionaron desde un inicio. Ahora, decíamos, todos estos métodos, pasteurización, calor húmedo, calor seco, no te van a eliminar, o sea, no te van a separar al virus. Más bien simplemente lo van a inactivar y ya, pero pues al final eso está bien, ¿no? También hay métodos de remoción de virus, ¿no? Que puede ser la precipitación, puede ser por cromatografía o incluso metodologías como la nanofiltración,
que estas incluso ya están muy diseñadas para los virus, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nanofiltración se utilizan materiales, generalmente son como esferas de diferentes materiales. La verdad es que también desconozco qué tantos tipos de materiales se puedan utilizar en este caso, pero pueden ser algunas resinas que te van a dar, una vez que están en contacto o cerca unas de las otras, te pueden dar poros muy, muy pequeños. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos filtración, ¿cuál es el poro más pequeño que ustedes recuerdan o conocen o que han escuchado tal vez? Creo que era de 20 micrómetros. 20, sí, o sea, Pero 20 ahí están de micrómetros. acuerdo que todavía los virus pasan. De hecho, nosotros les hemos comentado, ¿no? Que muchas veces lo que podemos hacer para eliminar contaminación bacteriana de muestras de virus que nosotros queremos, por ejemplo, para el diagnóstico, pues la filtras y ya. Entonces separas en gran medida las bacterias que pudieran estar ahí de los virus. Pero si ahora lo que nosotros queremos quitar son virus, pues están de acuerdo que esos filtros no nos sirven, ¿no? Entonces ya se han diseñado filtros especiales para la remoción de virus. Entonces, bueno, obviamente esto ya es cuando se trata de una producción muy grande de, pues de algún producto biológico, por ejemplo, o podría ser insulina, albúmina, ¿no? Cosas que sí se utilizan o que se podrían utilizar de forma muy, bueno, que se pueden producir en grandes escalas y pues en donde conviene invertir para estos filtros, ¿no? Entonces ahí ya te aseguras de que estás eliminando tu virus. De cualquier forma, tienes que hacer todas estas pruebas de meterle el virus modelo, de cuantificar antes, cuantificar después, ¿no? Hacer algunas metodologías de detección. Pero bueno, este tipo de metodologías pues pueden ser también muy útiles y muy buenas para cuando ya produces, como les decía, estas proteínas, por ejemplo, de forma recombinante, ¿no? Entonces, pues para eso nos puede servir. De aquí, pues, bueno, no tengo muchos ejemplos, porque la guía esta de la OMS no tenía tantos. Y pues bueno, aquí, por ejemplo, lo que están haciendo es reducir la cantidad de virus, como son el virus de inmunodeficiencia, el virus de pseudorrabia, el virus Sindis, Epstein-Barr, digo, el virus de enterobovino, perdón, lo reducen en la producción de albúmina cuando la precipitan. Aquí, obviamente, también son metodologías más particulares, ¿no? Ustedes saben que pueden precipitar ciertas sustancias o pueden precipitar proteínas, por ejemplo, que pueden precipitar ácidos nucleicos con la adición de ciertas sustancias. Ahorita que están llevando biología molecular, por ejemplo, ¿con qué precipitan los ácidos nucleicos? Porque no nada más precipitan por el peso. Ya dijimos que los virus en realidad también son muy ligeritos y si bien están en suspensión, pero si tú tienes ahí un litro de una suspensión o de una sustancia que tiene virus, los virus no van a precipitar nada más así por sí solitos. O sea, no es que, pues déjalo ahí un ratito o unas 2, 3 horas o incluso unos días para que precipite. No, les tienen que adicionar sustancias para hacerlos precipitar. Y a veces también, pues, con modificaciones del pH. Igual no hay que sacar el hilo negro ahí, la tablita dice. Déjenme Pues por voy ejemplo, para el aislamiento de anaplasmídico se precipita empleando ácido acético. Pueden poner ácido acético, pueden pues poner también, etanol, como les dice aquí mi tabla, ¿no? Bueno, la tabla que bajé del artículo ¿no? Sí, entonces justo es lo que pueden hacer, o sea, ustedes tienen su producción, en un cierto paso de la producción, adicionan etanol o ácido acético o alguna otra sustancia y precipitan los virus, ¿no? Y entonces pues ya sigue su producción. Entonces aquí también se ha visto que pues no los eliminan completamente, pero sí pueden bajar la producción. Si al final después hacen otra metodología,
que puede ser más suave, ¿no? Para ya nada más como asegurarse, pueden mantener pues su producto en bastantes buenas condiciones. Entonces, muchas veces no nada más es de decir, ah, pues uso un solo procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, esta metodología pues se ha visto que puede ser efectiva, les digo, para diferentes virus, ¿no? También se pueden reducir por cromatografía. Y entonces ustedes lo que van a hacer más bien, no es que van a poner sus banditas estas como lo hacían en química, ¿no? De nitrocelulosa y ahí van a poner a correr sus muestras, ni mucho menos. Aquí más bien lo van a hacer o pueden aplicar cromatografía de inmunidad, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Sí, por inmunidad, por inmunoafinidad, perdón. Y entonces lo que ustedes hacen es el uso de resinas que, por ejemplo, pueden tener algunos anticuerpos específicos, ¿no? Aquí pueden ser dos cosas, puede ser para su producto, para que su producto se quede en la columna y pase todo lo demás, lo contaminante, que generalmente es lo más usual y lo más práctico, o al revés, que más bien en su columna se queden los contaminantes. Pero les digo, al final que en la columna se queden los contaminantes, pues quiere decir que pues, deben de tener una gran diversidad de anticuerpos, ¿no? Entonces lo más fácil es al revés, ¿no? Y entonces cuando a ustedes lo que van a monitorear, pues son sus eluyentes. Cómo es que en el eluyente va el virus y ya no se quedó en su columna donde está su producto, ¿no? Entonces, pues también lo pueden separar o pueden remover virus por cromatografía. Entonces, al final, pues pueden ir viendo varias metodologías, ¿no? Ya nada más para terminar esta parte, y si no tienen dudas, hasta aquí. No, profesora, todo bien. No, profesora. Pues ya nada más lo último es que una vez que ustedes ya corrieron e hicieron todos sus procedimientos de la producción, de la inactivación, de la remoción de virus, todo lo que tengan que hacer, no se les debe de olvidar que el control de calidad no solamente va a incluir pues esto de verificar que mi muestra ya no tiene virus o que mi virus que yo puse mejor dicho, porque generalmente lo haces así, el virus modelo se eliminó o se inactivó durante todos estos procedimientos, sino que también tienes que revisar que tu producto pues siga teniendo las mismas características que tú esperas, ¿no? Y entonces al final, pues si tú estás trabajando con proteínas, por ejemplo, si tú al final estás queriendo producir inmunoglobulinas o aislar inmunoglobulinas de un suero o qué sé yo, pues después tienes que hacer también el control de calidad, verificar que tu producto siga teniendo las características, ¿no? Y te puedes apoyar de diferentes metodologías. Por ejemplo, aquí están haciendo un electroforesis SDH page para verificar que pues estas inmunoglobulinas tienen el peso adecuado y que además tienen pues las bandas que deben de tener, ¿no? Y entonces tú ahí corroboras que, por ejemplo, bueno, estas está bien, estos no, todavía aquí les faltaron algunas bandas y entonces tú ya puedes decidir que tu lote está bien. Otra forma también de corroborar que tu producto es el adecuado, que no lo perdiste junto con los virus, por ejemplo, pues es también hacer un HPLC, en donde ustedes saben que, pues bueno, va a haber un cierto pico, dependiendo pues de lo que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes inmunoglobulinas que van a tener una absorbancia en diferentes en diferentes eluatos, mejor dicho, porque pues es una cromatografía, y entonces ustedes ven que, por ejemplo, aquí tienen una mayor cantidad de IgGs que en otros eluatos, ¿no? De su columna. Entonces ustedes van a tomar justo esta parte, ¿no? Entonces, lo que quiero, pues, que se les quede ya ahorita de idea, es que realmente esto de la producción de biológicos, si bien la producción pues ya es una serie de pasos también complicados, el control de calidad pues también es muy importante. Y dentro de ese control de calidad no solamente es verificar, como aquí decíamos, ¿no?
que su producto esté adecuado, sino que además su producto no esté contaminado con un agente etiológico. Ujú. Y pues, bueno, creo que esto sería todo lo que les traigo por hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. No, profesora, parece que todo bien. Creo que no, profesora, gracias. No, profesora, gracias. Creo que Pau sigue por aquí, creo que ya se nos desconectó. Luego la- Aquí sigo, Eli. Ah, sí, ya te vi, es que estabas como al lado. No sé si tú les quieras comentar algo más, aclarar algo que me haya ido. Nada más que déjame ver si tengo aquí unas placas que creo que tengo de justo de inactivación para que ¿Se vean puede el antes acabar o y lo el paramos? después. Déjame ver si las tengo por aquí o me dan 2 minutitos y las voy a buscar rápido al laboratorio. Espera. Ujú. Sí, claro. Y miren, además ya vamos a tener ahí la muestra, ¿ven? Qué padre esto de estar en el laboratorio. Lo vamos a tener ya en vivo, profesora. Sí, sí, que además, bueno, por ejemplo, esta parte de inactivación y remoción viral no era un tema que tocáramos en la parte práctica, en el laboratorio, puesto que no tenemos los recursos ni el tiempo para hacerla, ¿no? Pero pues bueno, igual ahorita aprovechando esta parte, que pues a lo mejor por lo menos de forma teórica se puede tocar, pues lo estamos revisando. Y pues si además ya vamos a tener acá una muestra de cómo se ven esas placas, de cómo ustedes pueden determinar que un cierto virus se ha inactivado, pues que mejor, ¿no? Ujú. Sí. Mientras, ¿alguna duda? Algo que no haya quedado muy claro. En la plática que se les dio a la otra sección, bueno, se las dio el profesor Carlos, y pues bueno, él también tiene la ventaja de que, por ejemplo, él trabajó una buena parte antes de estar de profesor con nosotros. Él estuvo trabajando en la producción del factor de transferencia. Ujú. Entonces, pues bueno, les platicaba un poco esto, ¿no? De que también cuando se produce el factor de transferencia, también se le hace el control de calidad de esto, ¿no? Porque el factor de transferencia, acuérdense que es un hemoderivado. Entonces, pues obviamente, pues no les da los detalles de la producción, ni mucho menos, pero pues sí les menciona que pues durante todos esos procesos se tiene una muestra en el laboratorio que sigue todos los procedimientos que va a seguir el aislamiento y la purificación del factor de transferencia, y se hace así como nosotros lo comentamos aquí, ¿no? Como nos dice la OMS, que justo se le adiciona un virus y se va midiendo después de cada procedimiento la cantidad de ese virus. Uh-huh. O sea, ni siquiera es una cosa que digas, pues al inicio y al final. Durante el procedimiento y después de ciertos pasos, se le va haciendo el control de calidad a ese virus. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Vean que es realmente un trabajo, porque además ustedes ya vieron cómo cuantificamos los virus, pues por PFUs. Hay que montar las placas de las células, hay que infectarlas, hay que hacer las diluciones, bla, bla. Ya volví. Qué bien. Me espantó bien fue el doctor porque me dijo que no iba a venir y me meto a su oficina bien campante por las placas y me grita y ¡ay! Me dio un sustazo. Miren, creo. Estas no son las mejorcitas, déjenme ver dónde está. Aquí, miren. A ver si se alcanzan a ver, les voy a poner un fondo blanco, pero ustedes de todos modos me dicen. Entonces, aquí creo que se ve la monocapa. Estas siempre son los controles. Aquí se quedó, esta manchita es por la carboximetilcelulosa, que ya saben que se tiene que poner un medio semisólido, entonces utilizamos carboximetilcelulosa. Aquí está, y este es otro, siempre se ponen dos controles, que son los controles de no infección o testigos celulares, ¿sí? Vean aquí.
acá está. ¿Sí lo ven? Es que ya no vi yo aquí. Un poquito más a la... Un poquito más al... ahí. Déjenme ver si les pongo blanco. Ahí se ve, ahí está perfecto. Ese es el control del virus. Ajá. Entonces siempre tenemos que saber que nuestro virus está infectando, realmente que sí esté haciendo placas, porque tal vez puedan decir, ay no, mi método de inactivación es súper chicho, y pues resulta que no, ¿verdad? Ahora, en esta columna, aquí, tenemos, siempre lo hacemos por duplicado, el antes de poner V, déjenme ver si se ve, no, aquí, este es antes de poner V, ¿ya vieron las plaquitas? Sí. Ahora, este es el después de poner V. ¿Ya vieron la reducción? Sí, sí se ve. Acá abajo es la riboflavina. Vean, antes de la riboflavina y después de la riboflavina. ¿Sí se ve, no? ¿Cómo disminuye? Sí se ve. Déjenme ver si tenemos una con gamma. Es que tenemos un montón y unas yo me las llevé. Ribo. No. Profesora, una pregunta. ¿Vale? Y aquí La miren. riboflavina. Bueno, dicen ahorita, espérenme. Aquí tenemos unas que se nos fue la monocapa, ya ven que también nos puede pasar. Entonces, por eso siempre se ponen dos. Ajá. Aquí se fue porque se secó. Entonces, aquí está con ribo. Ajá. Nada más que estas están acomodadas así. ¿Sí? No le hagan caso a lo que está acá. Este es testigo. ¿Sí? Este es ribo antes. Y este es después. Creo que hasta quedó más bonito que nuestro control. Sí, ¿Verdad? se ve de Se parejito. nos fue la mano, se nos pasó la mano. Aquí miren, un dedazo. Pero bueno, aquí tenemos el otro que sí valida y aquí tenemos otro, miren, siempre se ponen varios. Es que aquí lo hicimos 4 veces. Sí, se van montando diferentes sistemas dependiendo de lo que se quiera probar. Yo les había dicho que les iba a enseñar la placa de anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? Nomás de rapidín, aprovechando el tiempo. Les hice unos videos de la metodología. Entonces ahorita ya los estoy juntando para que los vean. Pero perdí el video de cuando hago la mezcla, bueno, de cuando hago las diluciones 1 a 2. Entonces nada más van a ver a partir de que yo paso pero ahí les pongo una diapositiva de que se mezclan y se dejan 1 hora incubando. Y luego ya nada más se ve desde cómo se pasa a la placa y luego ya de cómo las fijamos, bueno, el tiempo de incubación, les van a ver los efectos citopáticos, que esos los vimos en vivo, ¿no? Creo, ¿no los vimos? Creo que sí, ¿no? Eso sí los vimos. Sí, los efectos sí los vemos. Entonces, y vean cómo quedó la placa. ¿Se acuerdan que yo les dije que era una cosa muy importante? Que era un ensayo muy importante. Y quiero que lo vean para que se den cuenta cómo estas cosas sí salen. Espérenme. Aunque pareciera que... es imposible, pero no es cierto. Ay, déjenme la busco porque... no sé dónde quedó. No, pues déjenme la busco. Si no se las mando porque nomás no sé dónde la puse. Pero bueno, ahora sí, tenían por ahí una pregunta, ¿no? No Sí, tenían una profesora. pregunta. ¿Qué pasó? Sí. Con respecto a la riboflavina, si era una activación por
a nivel de material genético, que actúa como o No, agente pero intercalante, ¿no? eso sí me interesa que lo busquen. Busquen, por favor, qué es la riboflavina, porque ya se los dijo toda la maestra Eli, fue muy buena persona. Entonces, nada más busquen qué es la riboflavina y pues son Pues ahí es a una ver qué les... vitamina. Profesora, ¿Una qué? una vitamina. Y luego, Si no mal Vitamina. recuerdo. vitamina, vitanona o qué? Así quieres hablar tú, Carlos. Según yo, es una vitamina. Ajá. La ribo- ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Díganme en lo que les busco el archivo. Es la vitamina A, ¿sí? Ajá, pero ¿qué le hace a los virus? Eso sí, no lo desconozco. Pues esa era mi pregunta, profesora, si actúa como un agente intercalante debido a su estructura. No, pero por eso les digo, necesito que esa la busquen ustedes y ya si no la entienden, ay, es que aquí está. Espérenme, dejen. No. ¿Cómo le hago para compartir esto? Espérenme, es que quiero que lo vean. Ya, ahí voy. Me dan una copia. Sí. Y también échenle una checadita, esa va a ser su tarea. La riboflavina, ¿cómo actúa para inactivar a los virus y los rayos gamma? Porque en realidad eso es lo que se utiliza en banco de sangre para los plasmas que se están dando ahorita, los plasmas convalecientes. Ajá. Entonces es un método y no todos los hospitales tienen todas las metodologías y por eso estamos ahorita, pero estas placas que ustedes ven es porque ahorita nos están encomendando demostrar que los 3 métodos de inactivación son igual de efectivos para que cualquier hospital que tenga V, que tenga gamma o que tenga ribo pueda inactivar y pueda asegurar la inocuidad de sus plasmas convalecientes. Esto enfocado, por ejemplo, a coronavirus, porque imagínense, entonces, como nosotros sabemos, dependerá de la viremia, pues cómo anda, ¿no? El virus ahí circulando. Pero pues ahorita nos hemos dado cuenta que los cuadros clínicos son bien pues heterogéneos entre un paciente y otro, entonces no podemos hacer como una gráfica que se cumpla a pie juntillas y decir, en este día la carga viral es la máxima, en este día ya no tienes problema. Entonces lo que hacen los bancos de sangre es eso, inactivar todos los plasmas que están destinados, porque además son plasmas de pacientes que todavía no han resuelto o no es seguro que hayan resuelto la infección. Entonces lo que se enfoca, la gente o nosotros nos enfocamos es más en el título de anticuerpos neutralizantes y para asegurar la inocuidad de esas unidades, pues están sometiendo a este tipo de procesos de inactivación, ¿sí? Entonces, miren, y para que vean, ahorita sí, ahí les voy. Ahí les va la buena. Porque no están... Está todo de la mano, chicos. En esto del diagnóstico, puedes utilizar una prueba, complementar con otra. Y les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. ¿Ya lo ven? No, se quitó. Ok, a ver, vamos a ver otra vez. Compartir pantalla. Aquí está. ¿Listo? Ahora sí ya lo ven. Profesora, ya se ve. ¿O no? Ya se ve. Miren. ¿Se acuerdan que habíamos hecho? ¿Se acuerdan que explicamos cómo se montaba la placa de anticuerpos neutralizantes? ¿Sí o no se acuerdan? Sí.
Bueno, ahorita yo ya les voy a pedir que prendan su cámara, por favor, estén como estén, porque no me gusta hablarle al cuadro negro. Entonces, vamos a recordar Ya no se ve que otra. hicimos una mezcla, ¿no? Ya vi, se cierra, no sé por qué. Hicimos una mezcla de los sueros de los pacientes, en este caso, que fuimos diluyendo, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y ahorita dejen de comer, por favor. Saben que no se puede comer en clase. Entonces, fuimos haciendo diluciones 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, dejamos y pusimos con una mezcla, ¿no? De virus ajustados, ¿sí se acuerdan? Y durante la hora que dejamos incubando el suero que estuvo previamente descomplementado, con el virus ajustado, se supone que se iban a dar las interacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Si es que tenemos anticuerpos que reconozcan los principales determinantes antigénicos de este virus. Entonces, pues, ¿qué pasa? Miren, aquí tenemos en la primera, dice testigo celular. Toda esta hilera solo tiene células. ¿Se acuerdan que yo les dije que les estaba hablando de una técnica modificada? ¿Sí o no? Sí, porque acopla una tinción. Ajá, porque acoplamos a una tinción muy bien con cristal violeta. ¿Y ya se dieron cuenta qué tan noble es esta tinción que sin el microscopio la podemos interpretar? Si yo tengo todas las células, pues todo está teñido. No es que el pozo se tiña solito, ¿eh? El plástico no tiene, no, que no se fija el color del cristal violeta. Aquí vean, toda esta es la hilera de control de virus concentrado, ¿sí? Entonces, el virus sí está funcionando, sí está llevándose la monocapa. Yo lo que quería hacer era probar diferentes MOI, primero para saber cuál era la MOI máxima a la que yo podía retar este sistema, ¿sí? Entonces puse una MOI de 1, MOI de 0.1, MOI de 0.01. ¿Qué quiere decir MOI de 1? Un virus Un virus por una célula. Un virus por una célula. Carlos, ¿qué quiere decir una MOI de 0.1? Un virus por cada 10 células. Ajá, muy bien. Y Andrea, ¿qué quiere decir una MOI de 0.01? Un virus por 100 bacterias. No, ¿cuál bacterias, Andrea? Ah, sí, células, pero células. Ubíquese, estamos en viro. Sí, la siento. Un virus por cada 100 células. ¿Y Por qué mil, quiere ¿no? decir una MOI de 0.003, Luis? Luis Barojas. ¿Un virus por cada 3.000 células? Ajá. ¿Sí está de acuerdo Luis Jiménez? Sí, profesora. Ok. Entonces, ya se dieron cuenta que yo fui disminuyendo la MOI, ¿sí? Y si se dan cuenta, vean, con la MOI mayor, pues se lleva toda la monocapa, ¿no? Con la MOI de 0.1 se lleva toda la monocapa. Esto fue después de 48 horas de incubación, ¿sí? Y aquí ya se dieron cuenta que con la MOI más chiquita, pues queda un poquito de monocapa. Aquí sería bueno que les ponga la foto de cómo se ve en el microscopio, pero bueno, ahorita lo que quiero que vean es cómo nada más con el colorante pueden hacer la interpretación, ¿sí? Entonces sí se está llevando el efecto si yo comparo con el testigo celular. Ahora, ¿qué pasa? Este es mi sistema para saber que mi virus sí está dando efecto y hasta qué MOI puedo yo retar. ¿Qué tan poquita MOI puedo poner para que yo vea un efecto claro sin necesidad del microscopio? ¿Sí? ¿Sí les queda claro eso? Bueno. Ahora, lo que yo hice fue aquí, este sistema estaba enfocado a pacientes. Cuando nos dan suero de un paciente, pues nos dan un tubo, ¿no? Y un tubo, ¿cuánto puede sacar? 3, 4 mililitros de suero. Y utilizar 125 microlitros de suero, pues realmente es poquito, ¿no? Pero ahora queremos probar sueros de hámsters. ¿Cuánto suero pueden sacar de un hámster? No, pues bien poquito, entonces súper poquito. Nos dan los pools y lo máximo que nos llegan a entregar son 60 microlitros. Entonces, yo quería ver si este sistema lo podía reducir en volumen y poder ver un efecto todavía claro. Aquí yo pongo, miren, 125 microlitros del suero del paciente
y lo voy diluyendo 1 a 2. O sea, quiere decir que yo puse 125 microlitros de medio, ¿cierto? Y voy haciendo diluciones que empiezan aquí. 1 a 8, 16, ta. Y aquí bajé el suero del paciente, el volumen, ¿sí? Y voy viendo. ¿Ya se dieron cuenta que la protección es muy similar? ¿O no? Y probé con diferentes MOI, con 1 y con .1, para ver si realmente yo podía bajar el volumen y tener una lectura acertada. ¿Ya vieron que sí dio? Entonces, aquí, en esta dilución, sí ven donde les estoy marcando, ¿verdad? ¿Hasta qué dilución ven protección ustedes con su ojito? Hasta la... En esta. Hasta 1 a la 128. 1 a la 128. Tal vez es por la imagen, pero miren. En la 256 todavía se ve poquito, ¿no? Aquí ya vieron que ya tienen unas plaquitas. Aquí ya nosotros ya no lo consideramos como protección porque ya tenemos plaquitas. En la ¿Sí? anterior también ven plaquitas. Ajá. Aquí ya está. ¿Ya vieron? Ok. Aquí vean la diferencia entre estas plaquitas y entre estos manchoncitos. Esto es porque la monocapa como que se reseca. Esto en realidad no son placas. ¿Sí? Y claro que cuando ustedes bajan la MOI, pues va a haber mayor protección porque están poniendo menos virus, ¿no? Entonces esta es la respuesta que esperábamos. ¿Sí o no? Este ensayo ustedes lo pueden montar como cuando hicieron la titulación y hacer pueden contar los acumulados con respecto a pueden hacer los acumulados sanos con respecto a los infectados y hacer un cálculo y del título con la metodología de Sperman, Carver o Reed y Munch, ¿sí? Y ver las dosis protectoras en cultivo celular al 50% en lugar de las dosis infectivas. Aquí nosotros damos un título en así, lectura de dilución a 1 a 128, 1 a 64, que es lo que se está tomando como estándar para decir si un suero es verdaderamente protector o le va a ayudar al paciente al que se le va a donar. ¿Sí? Estas son pruebas rápidas. ¿Y qué sigue con esto? Pues lo que se busca es validar el sistema y ahora lo vamos a retar. Vamos a tomar diferentes muestras ciego. Nos van a dar muestras que nosotros no sabemos el título, vamos a aplicar nuestro sistema y lo vamos a retar con las pruebas que ya están validadas de manera comercial para ver si damos un título así igualito al de ellos y poder validar esta metodología, que en realidad es mucho más barata, porque las pruebas vean en una placa pueden meter hasta, ¿qué? Pues 8 muestras, ¿no? Y mientras que en unas pruebas, las pruebas de neutralización, pues es una prueba por cada paciente. ¿Sí? Entonces, pues, eso va a tener, después ya también se puede comercializar eso. ¿Sí lo ven? ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ya vieron los ejemplos, se les queda de tarea que hace la riboflavina, pero también los rayos gamma para inactivar al virus. Si no, no vayan a traernos un tratado, nada más con que sepan el mecanismo de acción así, general, y lo que hace. ¿Sí? Profesor. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Pues creo que era todo lo que les quería enseñar, Eli. Muy bien, creo que ya quedó mucho más claro, ¿no? Y complementada la idea de cómo es que se va a evaluar si una inactivación de virus fue adecuada. Y pues bueno, si no tienen dudas, comentarios, sugerencias, quejas. ¿No? No, profesor. Bueno, ¿Seguros? Ya sé que ya se quieren ir de Navidad, Eli, ya. sí, Qué ya locos que les dimos clase. Así como de, ay, ¿por qué Sí, otra ya. clase? Sí, Sí, pero es pero que bueno. teníamos que ver esto porque no lo habíamos visto. Sí, es lo que les digo, que no nos acordábamos, pero además yo creo que fue buen momento porque podemos ya ahorita incluso concluir esta parte. Les decía yo que es breve en el sentido de que, bueno,
pues no es como el objetivo de nuestro curso que aprendan esto, pero sí era importante, ¿no? Y pues además ahorita con el complemento que nos dio la profesora Paola, creo que nos quedó bastante bien. Y pues ya para regresando de vacaciones, pues ahora sí ya meternos de lleno a la parte de diagnóstico, que pues al final tal vez sea lo que más les interese de forma personal incluso, y a lo mejor también de forma profesional, ¿no? Porque tal vez ahorita sea donde la mayoría pueda o quiera trabajar. Entonces, pues sí, no nos queda, bueno, por lo menos de mi parte, más que ya concluir esta parte de laboratorio, de esta parte del curso, ¿no? Antes de vacaciones, y pues desearles buenas vacaciones. Todavía nos vemos mañana para una última clase de teoría igual, pero pues bueno, de laboratorio pues ya. No, de laboratorio ya no, ya descansan de nosotros. Sí, Les voy a pasar los videos nada más de anticuerpos neutralizantes